En estos próximos minutos brevemente le quiero hablar poquito acerca de la necesidad de padre. Diga conmigo, la necesidad de padre. The need of a father. ¿Cuántos han oído esa palabra padre? ¿La han escuchado? ¿Están acá esta tarde o se fueron ya? En Génesis 18, versos 17 al 19 hay una palabra muy interesante. A mí me fascina hablar de este hombre, estudiar de este hombre, porque hubieron muchos hombres poderosos de Dios en la Biblia. Hubieron grandes hombres y mujeres de Dios, no perfectos, con defectos, pero este es el único hombre en toda la escritura bíblica, en los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios se refiere a un hombre como se refirió a este. Dice en Génesis 18, 17 al 19, y Jehová dijo: encubriré. Mire que es una pregunta. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras, Dios está diciendo: yo no puedo hacer algo sin decírselo a este hombre, o yo he decidido lo que vaya a hacer, se lo tengo que decir a este hombre. Y dice el verso 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Mire lo que Dios está hablando de Abraham. ¿Qué es lo que Abraham veía en Dios? Ok, déjenme ir a este lado, tal vez aquí están. ¿Qué es lo que Dios veía en ese hombre Abraham? Perdón. ¿Qué veía? Veía una nación, y no cualquier nación, una nación grande y fuerte, dice. Mire lo que Dios está haciendo. Dios dice: veía Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Recuerde que en Génesis 12 Dios dijo que a través de este hombre eran benditas todas las familias de la tierra. Para que haya una nación tiene que haber una familia. Escuché el otro día que un predicador decía que habíamos predicadores que solo hablábamos de familia, pero que era más grande una nación. Por supuesto que sí, pero no hay nación sin familia. Y para que haya una nación fuerte tiene que haber familias fuertes. Como la familia es base de la iglesia, la familia es base de una nación. ¿Me siguen? Dice el verso 19: porque yo sé, aquí está la palabra clave y por eso la subrayé. Porque yo sé, Dios está hablando, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. La palabra casa no es una casa física. Cada vez que la Biblia se refiere a casa, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se refiere a familia. Allí la palabra es Bayit, B-A-Y-I-T, Bayit, que significa familia, significa herencia, significa linaje. Y dice Dios: yo sé que este hombre mandará a sus hijos, a su familia, después de sí o después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es muy importante lo que estamos leyendo. Quiero que veamos el verso 19 en otra versión, la versión Biblia al día. La versión Biblia al día dice el verso 19: yo lo he elegido, dice Dios, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Si usted observa esta escritura, dice acá Dios, mire qué importante es. Dice: yo lo he elegido para que ¿qué? Instruya a sus hijos y a su familia, para que se mantengan. Quiere decir que si un padre no enseña a sus hijos y su familia el camino de Dios, no se mantienen en ese camino. No se mantienen en ese camino. ¿Me sigue? Sigamos entonces. Diga conmigo la necesidad de padre. Dios habla de Abraham y quiero llamar su atención en estas palabras. La Biblia, yo prediqué hace mucho tiempo, como otros predicadores, que Dios escogió a este hombre por la fe, que Dios escogió a Abraham por el amor de Abraham a Dios, que Dios escogió a Abraham porque le temía a Dios. Y es verdad, pero no es toda la verdad. En este capítulo Dios nos está diciendo que Él escogió a este hombre porque Dios sabía que Él iba a enseñar a sus hijos y a su familia a buscar a Dios y mantenerse en Dios. Vea que la prioridad de Dios está en un padre que enseña las cosas de Dios. Todavía están acá. La palabra clave aquí es la palabra mandar. En la Reina Valera dice mandar, aquí dice instruya, pero miren en el original, esa palabra está en la pantalla. La palabra hebrea para mandar o instruir, bueno, va a salir, no sé si va a salir, es la palabra que significa ordenar, enviar, escoger, establecer,
recomendar y gobernar. En otras palabras, Dios está diciendo: yo escogí a este hombre porque va a gobernar su casa conforme a mi palabra, conforme a mis caminos, conforme a mis mandamientos. No solo su vida, sino que va a enseñar a sus hijos y su familia. La prioridad de nosotros no es la iglesia, la prioridad de nosotros es nuestra familia primero. Dios primero, familia segundo, iglesia tercero. La iglesia es fuerte así como sean de fuerte las familias que la componen. ¿Me sigue acá? La prioridad de Dios está en tener un padre que enseña a sus hijos el camino de Dios. Y cuando digo un padre, puede ser que una madre viva soltera, sin esposo, es divorciada y tiene hijos o hijas. Es la obligación de esa mujer delante de Dios como hija de Dios de enseñar a sus hijos. Por eso la importancia de la iglesia, porque muchas mujeres hay que están separadas de un marido, tienen hijos o hijas, y para eso es la relación con la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando una mujer soltera, divorciada con hijos, viene a la relación de la iglesia de Cristo, Dios puede poner de su paternidad en alguien más para poder suplir esa necesidad sobre esa mujer. Porque si usted no entiende paternidad en Dios, usted no va a entender las cosas de Dios. Esta es una de las palabras más centrales para Dios, para que usted y yo podamos entender cómo es Dios, cómo opera Dios, qué quiere hacer Dios. La prioridad de Dios es hijos. Es hijos. Génesis 18 verso 19 en la versión en inglés dice una forma, dice algo más. En la King James Version dice así, dice for I know him. ¿Cómo así? Dios dice: yo conozco a Abraham. Yo conozco. ¿Cómo así? ¿Cómo que Dios conoce a Abraham? Dios está diciendo: conozco a Abraham. Y esa palabra I know him, o yo conozco a Abraham, o yo sé quién es Abraham, es la palabra hebrea Yadá. Y Yadá es una palabra muy fuerte para el judío. Para usted y para mí puede ser que no significa lo que para ellos significa, pero es una palabra que habla de relación íntima en el matrimonio. La palabra Yadá es una palabra íntima entre padres e hijos. Es muy íntima, es muy exclusiva, es muy especial. No es cualquier relación de conocidos o de compañeros, no, habla de una gran intimidad. Y cuando hablo de intimidad, la Biblia no expresa intimidad con sexo. Si la intimidad fuera sexo, las prostitutas serían las personas más íntimas de la tierra, mas no lo son. En la Biblia, cuando se refiere a intimidad, se refiere a conocimiento. Entre más conozco a una persona y más esa persona me conoce a mí, más íntimos nos hacemos los dos. ¿Me sigue? O sea, esa palabra Yadá, que es la que dice yo conozco, quiere decir relación íntima entre dos personas, como en el matrimonio o como padre e hijo. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, escúcheme, cuántos de ustedes, naturalmente hablando, tuvieron una buena, íntima relación con su papá? ¿Cuántos tuvieron una regular relación con su padre? ¿Cuántos no tuvieron ninguna relación con un padre natural? Estaba viendo unas estadísticas a nivel mundial de la orfandad. Alrededor de 170 millones de niños en el mundo son huérfanos. Esta estadística tiene 7, 8 años de vieja. 170 millones de niños son huérfanos en el mundo. Alrededor de 71 millones de niños son huérfanos en Asia, de esos 170. Alrededor de 59 millones de niños huérfanos en África. Alrededor de 31 millones de huérfanos, niños huérfanos que no tuvieron nunca un padre en la casa natural, ni han conocido, viven en la India. Y alrededor de 10 millones en Latinoamérica y el Caribe, de niños que nunca crecieron con una figura padre en su casa. Esta estadística es vieja, porque al traerla a Latinoamérica al tiempo más actual, estamos hablando aproximadamente de unos 15, 18 a 20 millones de niños huérfanos. Y eso sin incluir a Estados Unidos de América, que la cifra de Estados Unidos de América hace unos 4 o 5 años atrás habla de unos 25 a 30 millones de niños huérfanos que nunca conocieron un padre. Escuche, quiero volver a llamar su atención en esta escritura. Vayamos a Génesis 21, verso 26 al 28. ¿Puede usted decir conmigo la necesidad de padre?
la necesidad de padre. El apóstol Pablo dijo a los cristianos en la ciudad de Corinto, les dijo: ustedes tienen muchos maestros, ustedes tienen muchos que les pueden enseñar algo, pero padre hay uno solo. Así les dijo Pablo. Dice acá: quiero mostrarle algo de Dios, quiero mostrarle algo que Dios hizo cuando nos hizo a nosotros. En Génesis capítulo 1 verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y es muy claro que usted entienda las dos palabras que vienen: varón y hembra. ¿Cuántos géneros hizo Dios? Dos: varón y hembra. No hizo varón, varón, hembra, hembra, o medio varón, media mujer. No, varón y hembra, varón y hembra. El espíritu nuestro es masculino, porque es igual al que salió de Dios, de él venimos. Pero el género humano es femenino y masculino, es varonil y es femenino. Pero el espíritu nuestro, el que está en la mujer, el que está en el hombre, es varonil, vino de Dios. Todo espíritu es de Dios, salió de Dios. Todo espíritu que está en el ser humano es varonil, pero el género es varón y hembra. Ahora, quiero que vea cómo decir esta expresión en el verso 26. En el idioma español de nuestras Biblias y aún en inglés no llega al original hebreo en que fue escrito la Biblia. En inglés dice God said let us father. Mire cómo dice en la Biblia más cercana al original, dice God said let us father, son and Holy Spirit make mankind. O sea, la Reina Valera no toma en cuenta estas tres palabras, solo dice Dios dijo hagamos al hombre. Pero en el original dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiero que vea las tres características: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, usted es un espíritu que tiene un alma, viene un cuerpo. Pero como usted vino de Dios, usted tiene en usted la habilidad de ser, es un espíritu, pero también tiene Dios la habilidad de recibir paternidad o ser padre, o la paternidad de Dios a través de usted se puede manifestar. En el idioma original no dice así. En el original dice Dios sacó de él a un ser como él. Dios sacó de él. Cuando dice Dios sacó, da a entender en el idioma original que fue escrita la Biblia, escúcheme por favor en este pasaje, que Dios sacó, Dios tomó de él algo y lo puso afuera, a alguien más. ¿A quién? Al hombre que creó. Cuando hizo Adán o hizo al hombre, todos fuimos hechos en él. Quiero mostrárselo en Génesis 2:7. Parece que están lejos algunos de acá. Los escucho o los veo así como dormidos. Comieron mucho seguro antes de venir acá. Les dieron mucha arepa, mucha cachapa, mucha baleada, mucha tortilla con frijol. O ahora va a llevar a comer a su viejo, al esposo, al papá. Honre a su papá natural. Si lo tiene en vida todavía, llámelo, mándale un mensaje. Si lo tiene cerca de usted, llámelo, búsquelo, hónrelo, bendígalo, porque Dios dijo que el que honra a padre y madre es de larga vida y le va bien en esta tierra. No solo honramos a Dios Padre primero, honramos a nuestros padres naturales, pero honramos también a nuestros padres espirituales. Dios primero, padres naturales y padres espirituales. Quiero que observe Génesis 2:7. ¿Está conmigo? Entonces Jehová Dios formó. Jehová Dios formó. Mire esa palabra, formó. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. La palabra ser viviente, esa expresión significa íntimo, pero la palabra clave aquí es formó. A lo que quiero mostrarle de Dios, formó. Diga conmigo, formó. Esa palabra formó en el hebreo es yatzar. Yatzar es una palabra que tiene que ver con un alfarero que agarra un pedazo de barro y le da la forma que quiere. Es moldear en una forma. Específicamente es como el alfarero, es dar forma. Figurativamente es como un alfarero agarrar un pedazo de barro y darle una forma especial. ¿Qué significa esto, pastor? No le estoy entendiendo nada, está durmiéndose. Que Dios tocó al hombre que hizo para darle la forma que él quería. Ok, no me está entendiendo. Ahora voy,
Ya voy. ¿Cómo así, pastor? Un padre, Dios como padre, porque aquí dice Jehová Dios. Génesis 2:7 dice Jehová Dios. No es lo mismo cuando la Biblia menciona Dios. Dios es el creador, pero cuando la Biblia junta Jehová con Dios, se refiere a padre, a paternidad. Dice, entonces Jehová Dios, dice así, entonces Jehová Dios tocó al hombre y le dio una forma. Aquí es donde Dios pone el espíritu, del polvo formó el cuerpo nuestro y le puso vida. Escuche, ¿qué significa? Que Dios como padre, lo primero que hizo cuando nos hizo, nos formó, Él nos tocó. Lo voy a repetir. ¿Qué significa? Que Dios como padre tocó al hombre que estaba haciendo. ¿Qué significa para nosotros? Primero Dios como padre nos tocó cuando nos hizo. ¿Cómo así? Médicamente está comprobado, que los niños que desde que nacen están más expuestos al contacto físico, emocionalmente son mejores cuando crecen. Está comprobado médicamente cuando los niños sufren desde pequeños estrés, todos sufren estrés, los niños sufren estrés. Si los padres son estresados, los niños tienden a ser estresados. Pero escuche, está comprobado por la ciencia que cuando un niño pequeño que sufre estrés tiene un contacto físico más constante de sus padres, emocionalmente es más estable y físicamente también. Está comprobado por la ciencia, está comprobado que los niños que son expuestos a un contacto físico más constante sufren menos enfermedades cardíacas que los que no lo son. Está comprobado por la ciencia que cuando un niño pequeño, desde pequeño, te está expuesto a un contacto físico, y estoy hablando no de golpearlo, sino de abrazarlo, de tomarlo entre los brazos, de apretarlo, de acariciarlo. Un niño o niña que desde pequeño está expuesto a un contacto físico constante de sus padres, escuche, su presión sanguínea es más estable que la de un niño que nunca lo es. Quiere decir que cuando crece es menos propenso a enfermedades cardíacas. Médicamente, no le estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de naturalmente. Está comprobado. ¿Y de dónde la ciencia sacó eso? De Dios, porque lo primero que Dios hizo cuando nos hizo, nos tocó. Nos tocó porque el toque físico vino de Dios. Dios fue el que puso este principio. Debe de haber, el padre o madre, debe de haber un toque físico constante con sus hijos. Porque nunca fueron expuestos tal vez a eso. Para muchas familias y padres y esposos o esposas de hijos no es un valor el toque físico. Nunca fueron expuestos a él. Más bien es un problema. Yo me pongo en la puerta a saludar gente y son muchos hombres rígidos los que pasan por ahí. Parecen unas momias cuando uno los va a abrazar. Yo ya sé cuando un hombre se pone así, que junta los brazos en vez de abrirlos, yo sé ya que ese hombre desde pequeño no fue expuesto a toque físico. Estoy hablando de un toque físico para afirmarlo, para amarlo, para animarlo, para levantarlo, no para maltratarlo. Porque por el contrario, muchos fueron expuestos a un toque físico de maltrato, de abuso, de golpes. Están acá. Yo sé que hay gente sentada acá que entiende de alguna forma esto. Yo sé que hay gente sentada acá que en su niñez vio cosas contrarias, negativas en su casa, en su hogar, o fue expuestos a algo diferente. Dios no es culpable de eso, Dios no es responsable de eso. Dios es responsable de que usted pueda restaurar su vida en Él. Dios es responsable de que usted pueda encontrar por qué está vivo. Dios es responsable de que usted crea que hay un propósito por el cual Él le dio la vida. No que usted haya sufrido de niño. Dios no es responsable de eso. Aprendí esto hace mucho tiempo y mientras no lo sabía, yo tuve rencor hacia mi padre y madre. Tuve odio y rencor hacia ellos. Yo pensaba que ellos lo hacían conmigo porque eran malos, hasta que entendí que esto es una cadena, que es repetitivo. Un padre que nunca fue expuesto al toque físico y emocionalmente no fue afirmado desde niño, la tendencia es que cuando crezca o nazca, tenga sus hijos, va a hacer lo mismo con ellos. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Puede oír lo que otros lo mencionan, pero hasta que usted no lo experimenta, no lo hace suyo, y es muy difícil que usted lo haga con otros. Yo ya sé, ya aprendí. Cuando escucho que un padre o una madre son duros con sus hijos, son fuertes con sus hijos, lo primero que pienso es que ellos no conocen todavía
la verdad por la cual Dios le dio la vida y no han experimentado ese contacto con Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión como esta, que la presencia de Dios estamos adorando y usted empieza a sentir algo distinto? Porque es propósito de Dios. Cuando Dios se manifiesta, lo primero que hacer con usted es tocarlo. Dios es espíritu, es verdad, pero se puede sentir, se puede experimentar un toque de Dios. Yo no sé si usted lo ha podido experimentar. Ojalá lo pueda experimentar, ojalá lo pueda vivir, porque cuando Dios te toca, Él te añade algo más. No estoy hablando de un toque abusivo, no estoy hablando de un toque que quiera sobrepasarse o abusar. En el mundo, muchos de los casos de abuso infantil vienen por personas cercanas a ese niño o niña. Padre, madre, padrastro, madrastra, hermanos, tíos, abuelos. Muchos casos, no uno, muchos casos. Muchos. Y la tendencia de un niño cuando es tocado de manera incorrecta desde pequeño es que va a tocar a otro niño y a otro niño, y eso se convierte, porque esa es la maldición. Pero cuando Dios nos hizo, lo primero que hizo fue tocarnos. ¿Usted me sigue? Mire la segunda cosa que Dios hizo. Génesis 1, verso 28. Génesis 1, verso 28. Si lo pueden poner en la pantalla. La primera cosa que Dios hizo, nos tocó. La segunda cosa, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios. Y les. O sea, la primera bendición que Dios nos dio cuando nos hizo, nos tocó. La segunda es, nos habló. Y los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos, reproduzcanse, llenen, crezcan, avancen, prosperen. ¿Me sigue usted o no me sigue? ¿Puede usted decir conmigo: Dios como Padre nos tocó y nos bendijo? Cuando usted viene a un lugar como este, va a un discipulado, usted expecta, como hijo de Dios o hija de Dios, que Dios le toque y que Dios le hable. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Dios hablarles? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios les ha dicho: no sirves para nada, cabezón, eres igual que todos ese montón de vagos? ¿Ah? ¿No, verdad? Quiero mostrárselo. Génesis 27, verso 21. Cuando Dios escogió a Abraham, Dios le tuvo que haber enseñado a este hombre a tratar con sus hijos. Cuando la Biblia dice en hebreo que les enseñaba el camino de Dios, no solamente era darles una clase y que se sentaran, era interactuar con ellos de una forma activa para que recibieran. Escuche, la Biblia dice que este es el único hombre que Dios le pidió un hijo en sacrificio. No se lo pidió a David, no se lo pidió a Daniel, no se lo pidió a Pablo, no se lo pidió al profeta Elías y Eliseo, se lo pidió a Abraham. Y la Biblia dice que un día estaba este hombre, en ese mismo capítulo 18, estaba en su casa cuando se le aparecieron tres seres. Para mí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comieron con él, compartieron con él, y de ahí salieron caminando. Y es el pasaje que acabamos de leer. O sea, había una relación tal de Dios con este hombre, pero fue que Dios puso en él y vio que él podía ser un padre para enseñar a sus hijos. Por eso dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Leví, para poder llegar a Jesús, para poder sacar de él una nación, y nosotros, la iglesia, también. Ahora mire el verso 21. Isaac era hijo de Abraham. Isaac tuvo que haber aprendido de su padre Abraham estas cosas. Dice verso 21. ¿Ese es el verso? A ver. Sí, verso 21 le dije. ¿Sí o no? Verso 21. Isaac manda a buscar a su hijo, a Esaú. Ya usted conoce la historia. Jacob se hizo pasar por Esaú, pero hoy no me quiero enfocar en esa parte, hoy me quiero enfocar en esto. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda. ¿Qué es lo primero que Isaac iba a hacer con su hijo Esaú, en este caso Jacob, para bendecirlo? Tocarlo. Antes de hablarle, lo tocó. Le dijo: acércate, hijo mío, para que te pueda. Ahora, mucha gente no se quiere acercar a Dios, pero quiere que Dios los toque, quiere que Dios los ayude, quiere que Dios les resuelva el problema, pero no buscan a Dios, no se acercan a Dios. Ustedes están acá esta tarde, ¿verdad? ¿O están pensando en la comida que van a ir ahorita a comer?
Isaac le dijo: acércate, hijo. ¿Para qué? Tocarte. Yo me recuerdo mi papá natural, mi viejo, Carlos Valenzuela Solares. Yo era niño y yo veía como otros. Yo fui a muchos cumpleaños de mis amiguitos pequeños y yo veía en los cumpleaños de algunos de ellos cómo con su papá y su mamá entraban en abrazos y había mucho contacto físico. Cuando era un cumpleaños mío en la casa, mi madre es la que buscaba un pastel y una Coca-Cola para partir. Mi padre no se metía y yo no me recuerdo que siendo niño él viniera a mí a abrazarme como veía a los demás. Lo juzgaba, pensaba más de él. Crecí con resentimiento contra mi padre. Dije: mi padre no me quiere, mi padre no me quiere, mi padre no me quiere. Y lo empecé a rechazar y a despreciar, sin entender y saber que él nunca, su padre, hizo lo mismo con él. Cuando supe que mi padre se había criado con una mujer que era una madrastra para él, que lo sacó de la escuela a sexto grado, lo odiaba tanto y amaba más a sus hermanos que a él, le hizo una caja de madera, lo sacó de la escuela al sexto grado y en la caja de madera le ponía quesos y crema y lo mandaba a vender por todos lados. Convenció al abuelo que él tenía que trabajar desde niño. Mi padre llegó hasta sexto grado, mientras sus hermanos fueron a la universidad y se graduaron profesionalmente. Aquella mujer se llenó de odio contra él. Y ahí empecé a entender, cuando vine a Cristo y comencé a conocer la verdad, por qué mi padre era así conmigo. Y le pedí perdón a Dios. ¿Por qué mi padre no podía tocarme? ¿Por qué mi padre no me podía abrazar? ¿Por qué mi padre, cuando yo me pegaba a él, él me empujaba con su mano, ponía los brazos extendidos o se apartaba? Porque él nunca había sido expuesto a ese toque físico. Parece que estoy hablando de una monstruosidad, una cosa rara acá que... Escucha, iglesia. Si solo médicamente la ciencia dice que hay muchos niños enfermos, hoy día son jóvenes y adultos, y las enfermedades que tienen fueron a causa de que nunca fueron expuestos a un toque físico y emocional, bueno, imagínense en lo espiritual. Imagínense en lo espiritual, que es la verdad y que es donde de verdad está el poder. Y si son mujeres, las hijas, para muchos hombres les cuesta acercarse a ellas. Yo me recuerdo, nuestra hija que ahora tiene 22, Cicely, era pequeña. Yo todavía lidiaba con eso, yo luchaba con eso. Y cuando ella se acercaba a mí, yo me ponía rígido. Y mientras nadie me veía, yo la abrazaba. Pero cuando nadie me veía, yo no me empujaba de ella, la quitaba de arriba. Todavía no era libre, todavía no había sido restaurado. Ustedes no, ustedes son perfectos en todos sus caminos. Ustedes son abrazos vienen y abrazos vienen y abrazos van y besos vienen y besos van. Pero vemos gente por ahí rara, ¿no? Que tuvimos algunos problemas. Creo que una vez le conté la historia. Yo he lidiado con la ira, una ira dañina, no la ira dañina. Yo he lidiado con eso. Dios ha tratado fuerte conmigo. Recuerdo que estábamos en una casa nueva que habíamos con mi esposa y la familia de ella habíamos podido hacer. Teníamos mudados ahí y yo estaba solo. Recuerdo esa tarde, perdí mi cabeza, estaba irado. Yo no sé si tuve una pelea con ella, no sé si mi esposa me pegó. No. Tuvimos una dificultad, creo, entre los dos, para que ellos vean que... Y recuerdo que Cicely tenía tal vez 3, 4 años. Ella salió detrás de mí para, no sé, tal vez abrazar o de alguna forma en su corta edad calmar la situación. Y recuerdo que yo no quería estar cerca de ella y ella corrió detrás de mí. Y lo único que recuerdo fue que para evitar que ella viniese a mí, yo agarré la puerta del cuarto y la cerré contra ella. No me di cuenta porque estaba cegado en ira en ese momento. Cerrado. Usted sabe, usted nunca se ha irado, pero bueno, los que hemos sufrido con eso, me cegué a tal punto que cerré aquella puerta contra ella y solo escuché un llanto y un grito y seguí caminando. Cuando yo regresé, no habían pasado 2, 3 minutos y volví. Era que ella andaba con chancletas, sandalias, y sus uñas, sus pies habían quedado debajo del borde de la puerta. Pero no fui capaz en ese momento de reaccionar bien. Ya le dije, usted no, usted nació en un hogar de luz, de bendición, de amor, gran amor. Pero yo no vi eso y yo transporté lo que recibí a otras personas.
No vecinos, no el de la esquina, familia. Cuando mi padre tenía 74 años, le dio un cáncer en el rostro y recuerdo que oré a Dios. Él estaba en Guatemala y yo acá. Dios me dijo: lo voy a sanar. Lo sanó de cáncer 2 o 3 veces. Pero como a los casi 80 años, Dios me dijo: quiero que vayas allá y yo voy a restaurar en él la paternidad. Y yo le dije a Dios: ¿y cómo voy a hacer si yo soy su hijo? Él tiene 80 años y yo soy su hijo. Y el Señor me dijo: yo lo voy a hacer a través de ti. Me recuerdo que me senté con mi padre, cerré la puerta del cuarto, dejé a mi mamá afuera porque mi mamá es bien especial, como algunas mujeres. La tuve que dejar afuera, le pedí favor que me dejara con él adentro y empecé a hablar con mi viejo. Me recuerdo solamente que él empezó a llorar y yo le dije que él me permitiera abrazarlo. Jamás había tenido la experiencia que tuve ese día, cuando entre mis brazos tomé a aquel viejo de 80 años y lo abracé. Y empecé a experimentar yo y él una restauración. Escuche, el reino de Dios es diferente. No es el reino natural ni el mundo natural, porque en el mundo Él es mi Padre. Pero Dios me dijo ese día: a través de ti yo restauro en él la paternidad que nunca tuvo. Y escuché claro que Dios me dijo: Él es tu Padre natural, pero ahora mismo tú eres como un padre para Él. Y voy a usar tu cuerpo, tu vida, tus brazos, tus palabras para restaurarlo. Y me recuerdo que empecé a hablar palabras sobre él, y entre más yo le decía, más él lloraba. Mi padre era un hombre fuerte, duro físicamente, duro emocionalmente. Se creció en una vida dura, fuerte, mucho trabajo. Tenía una resistencia, parecía un toro. Las manos eran fuertes, era muy duro. Pero ese día se quebró cuando Dios comenzó a hablarle de su niñez, de cuando su padre lo trataba de cierta forma. Yo no sabía, era Dios hablando, y aquel hombre lloraba y lloraba y lloraba. Ese día fue el día que dejó de tomar alcohol, porque de los 12 años vivió alcohol hasta los 80 años. Su mismo padre lo indujo a beber alcoholismo, y de los 80 a los 90 Dios todavía le regaló 10 años más de vida hasta que se fue con el Señor. Usted puede pensar que lo que hablo no tiene valor ni sentido. Puede ser que esté con sus brazos cruzados acá y diga: a mí no me importa esto. A mí me importa, algunos que estamos acá, porque hemos pasado y hemos visto en nuestros hogares la ausencia de un padre. La ausencia de un padre. ¿Está usted acá? Mi esposa perdió a su padre cuando era una bebita. No conoció tampoco padre así directamente, aunque tuvo después alguien que fue otro padre. Pero no fue hasta que los dos venimos a Cristo que conocimos de verdad lo que es un padre. ¿Está usted aquí? Mire, dice Isaac, le dice a su hijo: acércate para tocarte. Lo primero que hizo fue tocarlo. Pero usted sabe cuántos niños y niñas sufren un toque de maltrato. Usted se va a asustar. Usted se asustaría si yo le digo que mi esposa y yo, como pastores en 14 años, hemos escuchado jovencitas y jovencitos en nuestra propia iglesia, cuando vienen con un terror a hablar con nosotros, abren su corazón y dicen: yo tengo miedo de mi papá, yo tengo miedo de mi mamá que me haga daño. Y hablan con miedo, y usted le ve sus ojos, usted le ve su rostro. Tienen pánico. ¿Cómo es posible que tengan pánico de quien debe protegerles y quien debe amarles? Y nosotros hemos tenido muchas veces que manejar esa situación de forma muy delicada, porque hay jóvenes y jovencitas que nos han dicho: si mi padre sabe, mi madre sabe, me mata, me maltrata. ¿Cómo es posible? Yo sé cómo es posible, porque ese padre y madre, eso fue lo que sufrieron en su niñez. Y hasta que no sean libres de eso, lo repiten con sus hijos, y sus hijos lo pueden repetir con los hijos de sus hijos. La maldición, no la bendición. ¿Están ustedes acá? Todos necesitamos el toque físico. Todos necesitamos el toque físico. Sea usted que es un bebito, sea un hombre grandote, usted necesita el toque físico. ¿Por qué usted cree que los pecados de inmoralidad sexual involucran mucho toque físico? Por la misma razón, para pervertir el ser humano. No hay relación sexual sin toque físico. ¿Cuántas personas, o cuando van a la calle a buscar prostitución, el toque físico es lo que envuelve muchas de estas relaciones impías y corruptas? ¿Por qué? Porque Dios lo creó y el diablo lo quiere pervertir.
¿Por qué no pone la mano sobre el hombro del que está a su lado? Dígale: Dios te ama como hijo. Come on, frote la mano en el hombro de esa persona. Puede ser que se sienta incómodo ahora ese hombre, puede ser que se sienta incómodo ahora esa hermana, puede ser que esa persona se ponga seria, pero estamos hablando en Dios, estamos hablando de algo que tiene que ver con Dios. La segunda cosa que hizo Isaac con su hijo, lo mismo que Dios hizo cuando nos hizo. Por favor, me puedes poner la escritura otra vez. Génesis 27, verso 21 y 22. Dice que primero que hizo con su hijo, lo tocó. ¿Qué hizo con su hijo? Segunda cosa, Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, primero lo tocó. ¿Para qué? Para hablar sobre él, para bendecirlo con palabras. Ya lo bendijo con el toque físico, pero ahora lo va a bendecir con palabras. Lo mismo que Dios hizo cuando hizo a Adán. Lo mismo. Le dice, al tocarlo dijo, mire lo que dice, la voz es la de Jacob. Claro, Jacob se estaba haciendo pasar por Esaú, lo entiendo, pero eso no es ahorita el punto. Pero las manos son las de Esaú. Verso 23, así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecir. ¿Ya se disponía a qué? Ya se disponía a... Puede decirle al que está a su lado, Dios te toca. Dígale, Dios como padre te quiere tocar. ¿Sabía usted cuántos han tenido niños? ¿Qué es lo primero que hacen las enfermeras cuando toman al bebé del vientre de la madre? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Dárselo a la madre? ¿Para qué? ¿Un qué? ¿De dónde salió eso? ¿De los médicos? No, de Dios. Lo primero que Dios hizo cuando te dio a luz fue tocarte. Y estoy seguro que Dios no te tocó para darte por la cabeza el cabezón que eres. No, Dios te tocó para agregarte algo, para afirmarte, para que te pudieras sentir lo seguro y lo segura que puedes estar en Él y con Él. Por eso yo le digo a las jovencitas que escuchan, cuando ese joven se acerque a ti y te pida tocar primero, bótalo, mándalo a freír papas, porque ese toque es pervertido. Y las palabras son muy comunes. Dame una prueba de tu amor. Pruébale que ama respetando. 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 Es que si no me das un besito no me amas. Al contrario, dile, si no te lo doy es para de verdad probar si amas. Qué silencio, se quedaron mudos. Escuche, segunda cosa, Génesis 27, verso 27 y 29 de la Biblia al día. Vamos a leer de la Biblia al día. Génesis 27, verso 27 de la Biblia al día. Dice, Jacob se acercó y lo besó. Mire el toque físico. ¿Lo qué? Lo besó. Mire, cuando yo fui la primera vez a Argentina, antes de ir a Europa fui a Argentina. Antes de ir a Europa fui a Argentina. Y yo me recuerdo que le dije, mi papá era muy, y después militar, después meterme en una escuela y una academia, una carrera militar, todavía más. Pero recuerdo que llego a Argentina y saliendo del aeropuerto, me están esperando ya. Y no había una mujer y 3 hombres. La mujer viene primero a saludarme y yo me quedo a medio camino porque eran 2. No era 1, era 2. Los 2 son en España. En España son 2. ¿También son 2 en Argentina? Ok, entonces también en Argentina. Yo me recuerdo que le doy beso en la mejilla y ya me voy a despegar y la persona me detiene para darme el segundo. Eran 2. Yo estaba acostumbrado solo a 1 aquí. Pero atrás vienen 3 hombres, el pastor y 2 líderes de él, y vienen a hacer lo mismo. Para mí fue porque aquí no estamos acostumbrados a eso en Miami, ¿verdad o no? Cuando fui a Europa, cuando llego a Europa, llegamos a Italia o a España, una besadera. Dije, la próxima vez me traigo una caja de wipes. 2 besos, no 1. Y cuidado, usted no se los da porque es una cultura. Y usted se queda trabado porque a medio camino se le traba la velocidad a usted que no está acostumbrado y se queda a la mitad así.
y sabe que tiene que dar la curva, ¿no? Yo me recuerdo una vez, había un hondureño entre nosotros. En serio, mi esposa es testiga. Macho, 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 macho. Y dije, ya sé a quién mando a Argentina. Y a ese hondureño mandé a Argentina. Y me recuerdo que era un evento de hombres. Y se pusieron en la entrada del evento 40 líderes para dar la bienvenida. 20 aquí, 20 aquí, todos hombres. Para recibir al predicador que venía de Miami. Yo ya sabía, él no sabía. Dije, aquí si no se muere, se muere. Y cuando empezó a caminar en medio de aquella enorme fila, era mua, 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 mua. Cuando llegó allá, llegó muerto, muerto, muerto al yo, muerto al ego, muerto al machismo, muerto. Fue liberado. ¿Sabe por qué nos parece extraño? Porque no estamos acostumbrados al toque físico. Nunca deje que sus hijos se vayan de casa sin un abrazo, sin un toque físico. Nunca deje que se vayan sin decirles algo. Mi esposa sabe que yo tengo que programarme para esas cosas, pero Dios me ha bendecido con 2 hijas que no se les olvida. Las buenas noches, los buenos días, ya vengo. Si voy, ¿a dónde vas? Al supermercado. El supermercado está a la vuelta. Hay que despedirse para ir al supermercado. Hay que darles un beso para ir al supermercado. Al supermercado va usted, al supermercado, a buscar unos huevos. Al supermercado, no se va de viaje. Al supermercado. Pero sabe, necesitamos entre nosotros fortalecer nuestras relaciones, y el Padre es el primero del cual debe de salir esta bendición de la afirmación del toque físico. ¿Me escuchó? Segunda cosa, beso a la escritura. Cuando Isaac olió su ropa, olvídese de esa parte, olió la ropa, omítala. Lo bendijo ¿con qué? Primero, la primera bendición que Dios como Padre da, nos tocó. La segunda, nos bendijo con palabras. Mire lo que le dice Isaac a su hijo Jacob. En este caso era Esaú, pero era Jacob. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido. Tal vez apestaba Jacob, tal vez olía sudor rancio, sí, no lo sé, pero Jacob habló diferente. Mire cómo le dijo Isaac, perdón, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a una persona o su hijo o hija que no huele bien? Aquí no, aquí todos son perfectos. Dice, mire el verso 28, mire las palabras que salieron de este padre: que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Verso 29, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. ¡Qué bendición! Un padre está hablando sobre su hijo. Que sea señor de tus hermanos. Era el líder, supuestamente iba a ser, era el primogénito. Que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Era el primogénito, iba a ser la cabeza. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Cuando un judío, los judíos nacidos como israelitas, se enteran que una mujer de la familia está preñada o embarazada, lo primero que hacen es que se reúnen para tocar el vientre de aquella mujer y dar la bienvenida a lo que van a hacer. Pero muchos de nosotros no. En nosotros los hispanos se reúnen para pelear. Me dijiste que estaba tomando la pastilla y te ibas a cuidar y no te cuidaste. Sin entender que la vida verdadera está en el espíritu y que ya aquel bebé o niño o niña ya está siendo rechazado. El rechazo primero que sufrimos no es cuando nacemos, es cuando estamos en el vientre de nuestra madre, porque estamos conectados a ella, pero tenemos vida en nuestro espíritu. Aunque no caminemos físicamente, podemos oír, podemos percibir palabras, pero no lo entendemos. Conozco el caso de padres y madres que desde pequeños le dicen a sus hijos: no sirves para nada, no sirves para nada. No entienden lo que están haciendo, no entienden lo que están haciendo. No están bendiciendo, están maldiciendo de sus hijos. Y el diablo agarra con todo sobre esos niños o niñas, porque el padre o madre les está dando permiso. Usted no entiende Biblia. Si usted entiende Biblia, usted va a entender que cuando un padre o madre habla bien sobre sus hijos, Dios tiene derecho. Pero cuando habla mal, el diablo tiene derecho. Lo bendijo. Pero mire las palabras: que te vaya bien,
Tal vez ha perdido el grado 2 veces, pero si tú le dices que lo va a volver a perder, muy probablemente lo va a volver a perder. Hello. Qué silencio, Dios mío, Padre, parece que se fueron. Me quedé solo acá. El padre es el primero que debe tocar a los hijos. El padre es el primero que debe hablar bendición sobre sus hijos. Dígale al que está a su lado, no es lo mismo hablar a los hijos que hablar bendición sobre ellos. Hablar por hablar es una cosa, hablar para bendecir es otra. Mire, en Dios, ya voy a terminar, en Dios, bíblicamente hablando, cuando un padre hablaba o Dios hablaba a un hijo bendición, tenía estos 3 aspectos. Está en la pantalla. Aspecto número 1, cuando Dios como padre habla bendición sobre un hijo, o un padre en Dios habla bendición sobre un hijo, eso no es, gracias, tiene 3 aspectos. Aspecto número 1, hablar bendición a un hijo es agregar valor. Es agregar valor. Agregar valor. Pero ¿cómo le va a agregar si no sirve? Si fueras como tu hermano, si fueras como tu hermana, si te parecieras a Chenchita, si te parecieras a Chenchito, si te parecieras a Tomasito, si fueras como o si jugaras como Messi, si fueras como Cristiano, si fueras como... ¿Sabe cuántas veces la gente me dice a mí, o no me lo dicen, me lo dan a entender, que yo predicara como otro pastor? Yo no quiero predicar como otro pastor, yo quiero ser el pastor que Dios me llamó a ser. Hay gente que se ha ido de aquí porque yo no predico como otro predicador. Bueno, para que se vaya, pues por eso hay una variedad de todo, ¿no? Pero yo no voy a cambiar a ser alguien que Dios no me hizo ser. Dios no es una maquinita que está haciendo copias. Dios a cada uno nos dio una personalidad. Yo puedo imitar a alguien en Dios, por supuesto que sí. Yo puedo recibir, por supuesto que sí. Yo he recibido muchas cosas de mi padre espiritual, del apóstol Maldonado, pero yo no soy él. Yo soy yo en mi personalidad, y él ha impartido Dios a través de él en mi vida muchas cosas, sí. Pero si yo trato de forzar a parecerme a él, voy a hacer una copia. ¿Me sigue? En vez de reproducir lo que Dios a través de él ha impartido en mi vida, una reproducción en mi personalidad. Están acá todavía o se fueron. Número 2, cuando un padre habla bendición sobre sus hijos, no solamente agrega valor, sino también que orienta hacia el futuro. Lo orienta hacia el futuro. ¿Cuál futuro? El futuro en Dios, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hablan bien sobre sus hijos? No mienta, que Dios lo está escuchando y viendo. ¿Cuántos de ustedes le hablan a sus hijos? Mire, cuando usted esté enojado, no hable mejor. Eso es lo que yo mejor me callo, porque sé que puedo. Usted no, usted es perfecto en todos sus caminos. Yo no. Se me puede ir una. Me ven con unos ojos como que fuera animal raro yo. Aquí nadie se ha enojado nunca. ¿Cuántos han enojado alguna vez? Que le han dado ganas de decir algo que no debe decir. Gracias por la honestidad. Porque me dejan solo así, me ven con una cara. Yo llegaba a ver éramos novios, llegaba a ver a mi esposa cuando éramos novios, y yo iba a tocar la puerta. Y yo me quedaba así, esperaba 5 minutos, 10 minutos, y no paraba. Me iba a la esquina, no había celular en aquel tiempo, había el Motorola, aquel grandote, yo no tenía uno de esos. Me iba a la esquina, siempre llevaba monedas en el bolsillo, echaba una moneda, 2 monedas, la llamaba. ¿Dónde estás? Te estoy esperando hace una hora. Es que están peleando en tu casa. No estamos peleando, estamos hablando con mi mamá y mi abuela. Yo venía de un hogar que levantar la voz era porque estaban bravos. Y en la casa el que levantaba la voz era mi papá, cuando de verdad se enojaba. Mi papá muchas veces decía, cuando se enojaba decía, él se apartaba de nosotros porque decía, yo no lo quiero golpear. Él no le gustaba pegarnos. Mi mamá tenía la mano suelta, y eso como que es típico de las madres, ¿no? Mi mamá de gratis le daba uno, de regalado, y era un entretenimiento. Escuche. Entonces yo nací en un lugar donde escuchar gritos era porque alguien estaba molesto. Y vengo a otra cultura donde hablar así era normal. Yo me recuerdo que llegaba en Hialeah a una cafetería a buscar café cubano. Estoy hablando del año 92, por ahí no sé. Y yo llegaba y la persona que me atendía decía, hoy, ¿cómo está mi amor? Yo venía de una cultura donde usted le hablaba así solo a alguien que era su marido, su mujer. Y mi amor, ¿qué más quiere? Yo sí la acabo de ver. 2 veces la he visto, ya me está hablando de mi amor.
tuve que aprender que para ellos era normal. ¿A usted no le pasó? Porque se están riendo algunos bastante. Claro, usted dijo, ay, le gusto. No, no es que le gusta, es la costumbre de hablarse así. Yo me imagino que algunos cuantos cayeron en eso. Cuando le dijo a aquella persona, ay, mi amor, ¿qué quieres hoy? Usted, aleluya, no, ni se fijaron en usted. Era lo que iba a comprar. Pero bueno, cuando un padre habla de bendición sobre sus hijos, agrega valor, agrega valor. Cuando un padre habla bendición sobre sus hijos, lo orienta hacia el. ¿Cuántos padres están agregando valor con sus palabras a sus hijos? Piense antes de hablar, piense, no hable, piense. ¿Cuántos padres están hablando valor sobre sus hijos o hijas? Cuando digo padres, hablo padre y madre en general. O le está quitando valor. Dios le dio todo el valor. ¿Sabe cuál es el valor del hijo que tiene usted en su casa y su hija? La vida de Cristo. Si usted atenta contra ese valor, usted va a tener que darle cuentas a Dios al final del camino. Porque para Dios, el hijo e hija que usted tiene vale lo mismo que vale Jesús. Y si usted desvalora eso con su boca o con sus manos, prepárese, porque al final Dios lo va a esperar con un libro y le va a pedir cuentas. Número 3, hablar bendición sobre un hijo es dirigirlo hacia su propósito en Dios. Puede ser que estés enojado con ella o con él, pero háblale bien. Recuérdate de Dios. Recuérdate cómo Dios te habla a ti. Las veces que he metido la pata, jamás Dios me ha salido a decir, cabezón, no sirves para nada. Jamás he escuchado a Dios decirme, siquiera te parecieras a Benny Hinn. Jamás he escuchado a Dios decirme eso. Dios ha venido para tocarme, para hablarme, aún estando mal. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Padre. Mire, quiero mostrarle algo. Mateo capítulo 3 verso 17. Mateo capítulo 3 verso 17. Uno de estos días mi esposa estaba de viaje y sentí, a mí me gusta compartir con la gente nuestra, somos una familia, y me fui junto con un grupo de jóvenes a comer. Nos fuimos a comer a un lugar, pero no era la comida lo que me interesaba, era la conversación. Y yo me aguanté en aquella mesa. Dos cosas sentí de escuchar las palabras de una joven, de cómo sus padres le hablan en la casa. Estoy hablando de este tiempo, no del tiempo de los años 20. Cómo le hablan. Es maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Llego a casa, mi esposa regresa de viaje. Muchas veces he hablado esto con ella, ella lo sabe. Le digo a mi esposa, tú sabes, esa madre o padre, si sus hijos fueran de esta forma, si sus hijos estuvieran como muchos están en el mundo, perdidos en la droga, en el sexo, ¿qué harían? Pero a pesar de los problemas, sus hijos están en Dios. Sus hijos siguen viniendo a buscar a Dios. Sus hijos siguen acercándose a Dios. Y en vez de atraerlos más, con su boca los maldicen. Al mismo tiempo yo sentía dolor, pero al mismo tiempo sentía ira, enojo de agarrar a ese padre y madre y decirle un par de cosas. Porque todavía hay gente allá afuera que sufre, hay padres que sufren porque sus hijos, oiga, están presos por haber entrado en delincuencia, por haber robado, por haber hecho un montón de cosas malas. Pero tu hija y tu hijo podrán haber fallado, pero todavía puedes ver en ellos el propósito de Dios. ¿Sabe cuántos jovencitos y jovencitas hay aquí? Más de 140 jóvenes entre 12 a 20 y pico de años, que yo espero que sus padres y madres estén dándoles valor cuando les hablan, estén hablándose al futuro de ellos y estén llamando al propósito, porque puede ser que se equivocaron, pero todavía están aquí. Hay madres que lloran a sus hijos, ya no están vivos, no tuvieron tiempo de abrazarlos, no tuvieron tiempo de hablar, pero tú los tienes todavía en vida. La Biblia dice que Jesús, Mateo 3:17, come on, y una voz de los cielos. Jesús entra al agua, Juan el Bautista está bautizando una fila de personas, y entre esa fila se aparece Jesús como hombre, se mete al agua para ser bautizado, sale del agua y una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo. Si Jesús necesitó oír de Dios una bendición hablada, ¿cómo no la va a necesitar usted y yo?
¿Quiénes somos usted y yo para no necesitar? Si Él mismo, el Hijo de Dios, hecho hombre, necesitó que el Padre le hablara, lo afirmara, le diera identidad. Cuando Dios le habló, lo estaba dirigiéndose al futuro. Cuando Dios le habló, estaba bendiciéndolo con propósito. Cuando Dios le habló, estaba agregando valor. Cuando dijo: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos padres y madres hablan así de sus hijos o hijas? Dios me dijo que le dijera a usted y a mí, que nos recordáramos que Él se los dio a usted y a mí, y así como Él se los dio, así nos va a pedir cuentas. Yo no puedo dar cuentas por los hijos de la vecina o de los suyos, pero sí tengo que dar cuenta de las mías, como usted tendrá que dar cuenta de los suyos a Dios. Dijo Dios que los hijos son herencia de Dios para los padres. ¿Qué herencia está disfrutando de ellos? ¿Está usted acá? Mateo 17:5. Jesús fue bautizado, Dios habló sobre él bendición, Dios se le agregó valor, Dios habló hacia el futuro, Dios habló propósito. Y más adelante Jesús tiene un encuentro se va a un lugar con 3 de sus discípulos cercanos, y está en este lugar, y dice Mateo 17:5 que volvió a hablar el Padre. Dijo: mientras él aún hablaba, uno de los discípulos estaba hablando, una nube de la luz lo cubrió a Jesús, y oí aquí una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y ese es Jesús. Jesús necesitó oír al Padre, decirle algo positivo, algo bueno. ¿Están ustedes acá todavía? Escuche, a veces los padres tenemos que ser, ¿cómo sería la palabra? Hablar sobre ellos, tocarlos, hablarles, pero tenemos que ir con el fluir de nuestros hijos a veces. No sea usted un padre o madre como esos dictadores con un látigo. ¿Sabe qué produce eso? Escúcheme, míreme todos. Cuando un padre o madre actúa así con sus hijos, los está empujando hacia la calle. Lo voy a repetir. Cuando un padre o madre castiga y maltrata a sus hijos con palabras y físicamente, lo está empujando al mundo, lo está empujando al diablo. Si usted no lo sabía, se lo estoy diciendo ahora. Lo está empujando a rebeldía. Lo está empujando a rebeldía en vez de atraerlo hacia el Señor. Para eso Dios nos unió en relaciones, para que alguien más pueda ayudarle a usted a ver a sus hijos como Dios los ve, hablar a ellos, sobre ellos como Dios les habla. ¿Escuchó? Muchos de estos jóvenes que están acá y otros que están afuera ahora bautizando a otros, cuando yo los veo, cuando yo los oigo, a veces me dicen los mentores o los líderes de red: tal fulano, tal joven, tal jovencita hizo esto. Yo no corro a juzgarlos, yo corro a decir cómo los vamos a ayudar. ¿Sabe qué principio tengo yo? Le digo a la gente en la oficina y le digo a los líderes: quien no va a ayudar a restaurar a esta persona, que no se meta. Pero si vas a ayudar a restaurarlo, métase. Todas las semanas pensando en ellos, todo el tiempo orando a Dios por ellos. Hay jóvenes, cuando me paro afuera del servicio, jovencitas y jovencitos, más jovencitas que jovencitos, vienen corriendo, y usted puede sentir en su abrazo, yo puedo sentir en su abrazo, que eso no hay en su casa, que eso no es normal en sus hogares. Yo puedo sentir, y es como que con una desesperación llegan a alguien en Dios que les sostenga y les diga algo que necesitan oír. A veces pienso: ojalá que esto no sea señal de que en sus hogares esto esté faltando. Puede hacer una gran diferencia. Tal vez Dios te dio y te confió a una mujer, a un hombre jovencito ahora, que a través de él Dios puede hacer grandes cosas si tú lo sabes administrar y guiar. ¿Estás acá? Recuerdo una vez haber crecido con un familiar, un primo. Era chiquito, el más chiquito del grupo. Yo vi cuánto golpe y maltrato recibió de sus padres. Mi padre se enojaba tanto. Mi padre muchas veces se metió a defenderlo. Lo dejé de ver por años, hasta que lo volví a encontrar años después. Era así de enorme, de grande, enorme de grande. Fui de visita a su casa. Él venía del trabajo y su madre se comportó en ese momento como se comportaba cuando era chiquito. Lo maltrataba
lo agredía, lo dañaba. Recuerdo que aquel hombre joven, 19, 20 años, pero enorme, agarró a aquella mujer por el cuello contra la pared, la levantó con una mano y le dijo: nunca jamás me pondrás una mano encima. Me recuerdo que yo me tuve que meter con alguien más a quitársela. No se la podíamos quitar de la ira que había en él, para desquitarse en ese momento de todos los años de maltrato. Dicen las estadísticas que la mayoría de serial killers y violadores vienen de hogares donde sufrieron maltrato de sus padres. Fueron abusados y vieron abuso. ¿Quiénes son los responsables? Los padres. Le voy a decir algo. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Magnífico. Maldijo a su hijo Cam. Es cierto, hizo algo grave, pero fue por la borrachera que el padre agarró y se quedó tirado borracho, desnudo, y su hijo menor, que ya venía corrupto desde Sodoma o lo que vio, cayó en pecado. Los hijos de Elí terminaron muertos por la flojera de su padre. David fue permisible y como padres fueron fracasos. Por eso Dios jamás pudo usar a David como padre, solo como guerrero, como adorador, pero no como padre. Hasta que encontró un Abraham que podía enseñar, dirigir, gobernar y cuidar que sus hijos crecieran en el camino de Dios. Ayúdanos a cuidar a sus hijos. Escucha, ayúdenos. No somos perfectos, no lo somos, ni mi esposa y yo, ni nuestros líderes, ni los pastores, ni ministros, pero queremos ayudar. Queremos que sus hijos vayan más lejos que usted. Queremos que sus hijos y hijas tengan más que usted en Dios. Queremos que donde usted no fue en Dios, ellos puedan ir. Tenemos defectos, pero si algo hay en el corazón que Dios ha puesto en el liderazgo de esta casa, es cuidar la familia. Pero ¿cómo podemos cuidar sus hijos si usted como padre no se involucra? Si usted como padre es el que se opone y no el que ayuda. Aquí podemos levantarlos, pero ellos pueden llegar a su casa y usted puede desarmarlos. Usted tiene más autoridad sobre ellos que yo. Lo único que le pido es que trabajemos juntos como familia. Levantemos una generación que Dios quiere. Formemos esa generación de hombres y mujeres de bien. Levantemos a esos jóvenes. ¿Se van a equivocar? Sí, usted se equivocó, yo también. Pero en vez de castigarlos, en vez de hundirlos, démosle la forma que Dios quiere. Agarremos palabras, vayamos a Dios, levantemos a nuestros hijos e hijas y digámosle: tú puedes en Dios, tú vas a salir adelante, tú naciste por un propósito grande, tienes un futuro grande en Dios, vas a ser una mujer de bien, te vas a casar bien, y si ya se casó, tu matrimonio va a ser para bien. Y le hablemosles a esos jovencitos, hablemosles propósito, hablemosles destino. No los comparemos con otros. No los compare con nadie. Ellos son únicos. Si no fueran únicos, ¿para qué Dios les dio una huella que nadie más puede copiar? Porque son únicos para Dios. No lo compare con el hermano mayor o la hermana menor. Tal vez es más inteligente. Puede ser, pero puede ser que algo especial de Dios hay en esa hija o en ese hijo. Que Dios abra hoy nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos a la voz del Padre, y que podamos ver en nosotros cuánto Dios nos ha dado. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén.
Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.